su campaña, su valla que puso. Sí, Paraco, el pueblo está berraco. sí. Ah, ha tenido una gran difusión y en parte porque el expresidente Uribe se sintió aludido, aunque usted no ha hecho ningún nombre, mencionado ningún nombre. ¿Cómo decidió hacer esa valla y cómo es eso parte de su campaña? Digamos, yo me he dado cuenta que hay en cierta manera como una tendencia a estigmatizar a quienes participamos en el paro nacional. De hecho, se está viviendo una persecución, digamos, judicial a jóvenes que hicieron parte de la primera línea. Yo soy una persona que salía a las calles y no me da pena decirlo, que creo absolutamente que el cambio en este país pasa por vencer a los paracos en el poder sin nombre propio. Si Uribe se dio por aludido, pues ya es problema de él, pero para mí el paraco es todo aquel que tiene relaciones con el narcotráfico y a la vez plantea tesis de extrema derecha de fascismo en su actuar político. Entonces yo puse la valla, la verdad fue más como un homenaje a la protesta y a lo que se gritaban las protestas. Eh, y te lo vuelvo a decir, cuando yo tenía en mente la palabra paraco, la tenía, digamos, como cubriendo ese amplio espectro de personas políticas que tienen ese tipo de relaciones. Álvaro Uribe ayer, digamos, de una manera bastante torpe, pues decide darse aludido por la valla y empieza a responderme con una respuesta que le sale del hígado, diciendo que soy un adoctrinado por FECODE y que tengo, ¿cómo es que dice? La mente o el cerebro de un corozo de ardilla. Y ahí lo que hace Álvaro Uribe es demostrar que se siente aludido cuando se utiliza el término paraco. Y eso, digamos, es un ejercicio también de empoderamiento porque acá durante mucho tiempo nos acostumbraban bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez el que iba señalando a la gente y todos teníamos que tenerle miedo y no, acá hay una generación de unos jóvenes, otros no tanto como yo, que estamos ya absolutamente decididos a pasar la página de la historia respecto al uribismo. Doctor Inti, ¿qué piensa usted de la labor de Duque con respecto al proceso de paz? Él estaba en Europa estos días en gira. Muchos eurodiputados protestaron cuando él llegó y sería interesante escuchar su perspectiva sobre qué papel cumple Duque y su gobierno. Digamos, ellos han hecho lo mínimo que debían hacer o que podían hacer respecto al acuerdo de paz para no quedar ante la opinión internacional como unos enemigos de la paz. Pero lo cierto es que la apuesta al uribismo siempre fue el fracaso del proceso de paz y la implementación del acuerdo de paz, porque el uribismo necesita de la guerra para sobrevivir como proyecto político. Sin guerra no hay uribismo en este país, sin una guerrilla no hay uribismo en este país. De hecho, eso también se evidencia, digamos, en época de elecciones, precisamente en época de elecciones vuelven atentados contra la fuerza pública. La semana pasada estaba en Granada cuando atentaron contra una base militar y, y lo cierto es que Duque le apostó a eso, al fracaso del proceso de paz, las disidencias de la FARC, digamos, cada uno es responsable de sus propios actos, pero es innegable que todos esos mensajes erróneos que mandaba el gobierno de Iván Duque, lo que hicieron fue alimentar las disidencias de la FARC y hoy en día tenemos un problema muy grave, digamos, de una paz que no ha sido posible implementarla en su totalidad. Tenemos unas cifras de violencia cuando uno compara, digamos, lo que está viviendo el país en este momento, hace 4 años. Nosotros hace 4 años teníamos a las elecciones más pacíficas de la historia, hace 4 años. Ahora vamos a tener unas elecciones completamente violentas. Entonces, eso demuestra la estupidez que se cometió al votar por Iván Duque y creo que también un error histórico garrafal que tendrán que asumirlo las personas que se dicen demócratas y que votaron en blanco por miedos a un discurso del castrochavismo, que nos íbamos a volver como Venezuela. Entonces es un fracaso completo y lo que hay es que tratar de recuperar el tiempo perdido y los daños hechos en el próximo gobierno, que estoy seguro que va a ser un gobierno de cambio. Nosotros aspiramos que sea Gustavo Petro el próximo presidente en la primera vuelta. Doctor Inti, estamos a puertas de elecciones de Congreso. Uh -huh. Y siempre se ha hablado de la importancia del Congreso para poder gobernar y de tener un cambio de mayorías. ¿Usted espera que eso se va a lograr dentro del Partido Verde, la Colombia Humana y las diferentes fuerzas alternativas que están sumando, que ese cambio se va a lograr y se va a lograr recuperar las mayorías en el Congreso?
Mira, yo voy a ser muy sincero, lo que yo me he dado cuenta, digamos, en mis recorridos por el país es que las maquinarias de la política tradicional están vivitas y coleando. Sí, es impresionante, por ejemplo, en una ciudad como Cartagena que logró elegir un alcalde alternativo, uno como ve de todas maneras los barrios populares repletos, repletos de esos clanes políticos y de personajes como Daria Galvis, abogada de la Gata, personas que nunca hablan en el Congreso, pero igual uno ve repletas las calles de sus afiches, como un señor que se llama Yamilito Arana del Partido Conservador, eh, otro que es un mudo también completo en la Cámara de Representantes, que es un señor que se llama de apellido Benedetti, y tiene vallas diciendo, este es el cambio real con Benedetti. Entonces, yo sí creo que va a haber una reconfiguración. No soy lo suficientemente optimista a tener unas mayorías arrasadoras por parte de fuerzas alternativas. Creo que indudablemente, y yo también lo ha dicho Gustavo Petro, van a tener que llegarse a acuerdos con eh, sectores demócratas de ese establecimiento, ¿sí? Como va a ser el Partido Liberal. Eso es innegable que va a tener que hacerse de esa manera. Y también lo cierto es que acá lo importante es que lleguen, que el Congreso sea variopinto. Yo nunca he sido partidario, digamos, de decirle a la gente que no vote, un ejemplo, por el nuevo liberalismo, porque el señor Galán, para el señor Galán estar en una lista conmigo era, mejor dicho, eso era un sacrilegio, un pecado. Yo, por ejemplo, creo que es importante que lleguen las figuras del nuevo liberalismo al Congreso. Yo estoy en la lista de la Alianza Verde, como te decía, es una lista de coalición. Puedo tener diferencias con De la Calle con su postura centrista, pero creo que es una persona importante para estar en el Congreso y precisamente para lograr implementar efectivamente los acuerdos de paz. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos un Congreso que llegara varias gente de los diferentes espectros alternativos, es decir, verde por un lado en el que yo estoy, de la Colombia humana, como nosotros estamos, de ojalá Fuerza Ciudadana pase el umbral, ojalá el nuevo liberalismo pase el umbral. No es fácil, no es fácil lo que está viendo. Y bueno, si me dices que estoy absolutamente seguro que vamos a tener mayoría, no te lo puedo decir con toda seguridad, pero sí hay una reconfiguración y vamos a ver qué va a pasar en las elecciones. Doctor Inti, ya para cerrar, ¿cuáles son sus expectativas de las elecciones presidenciales 2022? Toda esa gente que salió a marchar, a protestar, esa inconformidad de la gente se va a transformar en votos y tenemos chances. Mucha gente está también preocupada por un posible fraude electoral. ¿Cuál sería su perspectiva en eso? Digamos, es indudable que vamos a tener, digamos, un crecimiento de las fuerzas alternativas en las elecciones del Congreso. Eso es absolutamente indudable. No sé si alcance para tener mayorías, es posible que tenga que haber unos acuerdos que llama uno acuerdos sobre lo fundamental con otras fuerzas como el liberalismo. Para presidencia, la cuestión es, digamos, un poco más clara, como son unas elecciones que básicamente se definen entre dos o tres candidatos. Yo sí veo una alta probabilidad que Gustavo Petro gane en primera vuelta. Eso parecía un absurdo hace 4 años, hace 8 años, si hubiera dicho que era improbable, pero hoy en día la misma dinámica y el mismo, digamos, uribismo arrepentido muestra que hay una probabilidad alta de que eso ocurra. En cierta manera, las elecciones del 13 son como un termómetro, pero muchas veces puede pasar que, si bien no haya una mayoría absoluta de las fuerzas alternativas que apoyan a Gustavo Petro, eso no necesariamente quiere decir que no se tengan los votos suficientes para ganar en primera vuelta, porque desafortunadamente la política en Colombia funciona de esa manera. El ciudadano del común le pone mucho más interés a lo que son las elecciones presidenciales que a lo que son las elecciones del Congreso. Y por esa falta de interés en las elecciones del Congreso es que las maquinarias o los clanes clientelistas logran hacerse elegir, porque la votación es menor o la participación es menor y pues el número que tienen que conseguir es pequeño comparado, es muy pequeño comparado a lo que es una elección presidencial. Entonces sí, hay todas las probabilidades, todas las posibilidades. Lo importante es después del 13 ya empezar a hacer una campaña mucho más activa por parte de todos quienes apoyamos a Gustavo Petro. En este momento, pues, cada uno está, pues, sobre todo en su ejercicio electoral, tratando de permanecer en la actividad política. En mi caso, pues todo el mundo sabe que yo apoyo a Gustavo Petro.
para la presidencia, pero en este momento estamos concentrados en el Congreso. Ya después viene digamos, una articulación mucho más armoniosa una vez pasen las elecciones legislativas, y ahí esperamos tener una campaña muy, muy exitosa, como ya de todas maneras se ve que la está haciendo Gustavo Petro en las regiones. Yo le había dicho que era la última pregunta, pero le tengo una más. Recientemente usted anunció el triunfo de la gente de Doña Juana. Usted mencionó que empezó su carrera política ahí, ayudando a la gente con más necesidad en la ciudad de Bogotá, y algo que empezó su padre, Guillermo Asprilla. ¿Nos podría contar un poco más sobre ese esfuerzo que se logró? Eso es muy agridulce, la verdad, mira. Las class action o las acciones de grupo tienen una particularidad en Colombia, y es que, digamos, quienes entregan el poder al abogado son indemnizados en primer lugar porque entregaron un poder al abogado. Como el hecho de Doña Juana afectó a tantas personas, había que probar la afectación, o que se estaba, digamos, en la zona de afectación, y eso era un proceso que se llama integración del grupo. Yo vivía en Suiza en el año 2012, acaba de terminar mi máster en Derecho Internacional Económico, y cuando sale lo de Doña Juana, pues vengo a ocuparme del pleito para ayudar a que las personas que iban a integrar el grupo pues pudieran hacerlo de una manera óptima. Y en aquel entonces, 2012, imagínate, final de 2012 sale la sentencia favorable. Entonces, 2013 empiezo a hacer una labor de asesoramiento a las familias del sur de la ciudad. Creo que asesora más de 50.000 familias. Y nosotros esperábamos que ese proceso de reconocimiento durara 2, 3, máximo 4 años. Pues ese proceso de reconocimiento del grupo, después de tener la sentencia y después de tener el dinero, terminó demorándose 2013, 9 años, 9 años. Entonces, en este momento ya se integró el grupo, hay 174.000 personas que fueron reconocidas como partícipes del grupo. Es indudable que de todas maneras hubo muchas personas que quedaron, digamos, de manera injusta por fuera, y el tribunal ya estableció cuánto se le tiene que dar a esa persona. Ya lo que le toca es a la Defensoría del Pueblo pagarle a los ciudadanos. Pero sí es muy triste, a pesar de que es un triunfo, sí es muy triste cómo todo lo del pueblo es robado. Incluso una indemnización que tenían que hacerla en 2, 3 años, terminaron demorándola 9 años. Y bueno, eso de todas maneras es como una enseñanza que deja. Sí se puede pedir justicia por parte de los más vulnerables o de las personas pobres o de bajos recursos, porque también hay que decirlo, cuando mi papá inició ese pleito o a camellar ese pleito en 1998, si no me equivoco, todo el mundo decía que esto era una locura, que cómo se le ocurría que la gente del sur iba a poder demandar al Estado, y perseveró y logró, digamos, constituir el grupo con el que demandó, y ganó en primera y ganó en segunda instancia. Pero a pesar de que se obtuvo justicia, el hecho de tener una entidad como la Defensoría del Pueblo, que es nombrada por la Cámara de Representantes, el defensor del pueblo, y que representaba en cierta manera las mayorías de la política tradicional, llevó a que un pago de 3 años se demorara 9 años, y una indemnización terminara reducida básicamente como en un 40%. Entonces, digo, el balance es muy agridulce, deja dos grandes enseñanzas. Una, que sí se puede pedir justicia, y la otra gran enseñanza es que de todas maneras, incluso para aplicar un derecho cuando ya se tiene una sentencia, mientras la aplicación de un derecho esté en manos de alguien relacionado con la política tradicional, pues ese derecho se va a demorar en ser respetado, y es lo que nos deja como enseñanza. Bueno, doctor Inti, muchísima suerte en la campaña. Muchas gracias por apoyar tantas causas de la gente, y nuevamente muchísimas gracias por hablar con nosotros en Vándalos. Bueno, muchas gracias a ti. Aclaro, porque hay una confusión de todas maneras, siempre aprovecho. Yo no hago parte de la lista del pacto histórico. Yo apoyo el pacto histórico para la presidencia, pero por mí votan con el número 100 de la Alianza Verde al Senado. Tenía que aprovechar para hacer la cuñita. Cuando hay un colombiano en el exterior que es activo políticamente y que se preocupa por lo que sucede en su país
y lo expresa en redes sociales o lo expresa en sus chats de familia o lo expresa en charlas que tiene con sus familiares, eso va contribuyendo a que la formación política vaya creciendo. Y eso fue una de las grandes obsesiones que tuvimos durante estos 4 años, multiplicar la formación política, y creo que cada vez es más grande entre todos los colombianos. Y los colombianos exterior han contribuido bastante a que eso ocurra.